Bueno, ya os han dejado salir, ¿eh? ¿Estáis por ahí bien? Por favor, ser prudentes, ¿eh? Os han dado una serie de normas cumplidas, ¿eh? 1 kilómetro, solamente un adulto y evitar el contacto. Es importante para ver si podemos vernos. Bueno, vamos a empezar con la historia. Vamos a empezar con las civilizaciones. Cultura neolítica, cultura talolítica. Vamos a ver con las civilizaciones. Nos está indicando un grado superior de complejidad. Hablamos de un territorio y hablamos de muchas cosas. Bien, las primeras civilizaciones son civilizaciones fluviales del río. Se van a producir fundamentalmente en 4 sitios. La más antigua, Mesopotamia, Egipto, Indo y posteriormente China, los ríos Huanghe y Yangtze. Estas 4 civilizaciones fluviales se llaman así porque son las primeras que van a tener escritura. ¿Os acordáis? ¿Cuándo empieza la historia? Cuando empieza la escritura. Son las primeras civilizaciones históricas. Aquí tenéis un poquito esa hoja del tiempo. Mesopotamia, ¿de acuerdo? Egipto, la India, China, ves que es posterior. Por aquí también tenemos, por ejemplo, la Olmeca, México, Fenicia, Cretense, Micénica. Ya estamos hablando de Oriente Próximo, estamos hablando de Grecia. ¿De acuerdo? Esto lo hemos visto ya antes. Bien, civilizaciones fluviales. Aquí tenéis un poquito lo que son. ¿De acuerdo? Se caracterizan por forman ciudades, construcción de templos, de palacios, ya lo veremos cuando escribiremos una a una que es cada cosa. Importante, formación de un Estado fuerte, de un poder político y teocrático, de la palabra teos, Dios, regido por los gobernadores, con un importante peso de los funcionarios, mandarines, escribas. Escribas creo que sabéis lo que es, una importante jerarquización social, casta sacerdotal, guerreros, campesinos, artesanos, en algunas de ellas esclavos, y sobre todo, ¿de acuerdo?, unos códigos escritos, la escritura cuneiforme, jeroglíficos, ideograma. Todo esto va a significar eso, una complejización de la sociedad, una sociedad muy compleja. Estamos hablando de sociedades similares a las actuales. Bien, estas son las civilizaciones fluviales, ¿cuáles son? Pero vamos a ver el primer paso, la escritura. Vamos a ver, ¿os acordáis lo que dije? Una revolución, un cambio profundo. Bien, la aparición de la escritura no va a significar un cambio profundo, pero sí que va a significar una aceleración de esos cambios. Podríamos considerarla perfectamente como una revolución, no una gran revolución, pero una importante, muy importante revolución. ¿Para qué es importante la escritura? Sobre todo para transmitir conocimientos. La escritura lo que va a significar es que yo invento, descubro, sé algo, lo escribo, y esto que yo escribo va a servir para mucha gente. Si yo no tengo la escritura, yo se lo enseñaré a mis discípulos. Y será muy difícil. Yo lo escribo y eso puedo utilizarlo yo o puedo utilizarla muchísima más gente. Esa democratización, popularización, generalización del conocimiento va a informar, va a formar y va a acelerar los procesos de desarrollo. Fijaros que la escritura se descubre hace 5.000 años, lo que ha cambiado el mundo de 5.000 años aquí. Las escrituras son, al principio, los primeros escritos son contables.
Es decir, tenemos una sociedad que necesita tener un control y empieza a haber signos. Volveré. Las primeras escrituras es Mesopotamia, la escritura cuneiforme, ¿de acuerdo? Se hacen como con cuñas, ¿de acuerdo? Vamos a ver si tengo por aquí. Vale. Se hace como con cuñas, simplemente es una caña que la he cortado al bies y con las puntas voy marcando una especie de cuñas, de pequeños triangulitos. ¿De acuerdo? Fijaros que al principio lo que se dibujan son primero representaciones, un pictograma. Habéis jugado el Pictionary. A ver, esto qué es, esto qué es, esto qué es. Yo cojo comida, después van a cogerse, digamos, ideas, ideogramas. Yo cojo una cabeza, un hombre, y cojo el símbolo de la comida, ¿de acuerdo? Y tengo comer. Un ideograma, cerdo, ave, caña, cabeza, huerto. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que esto es muy difícil de hacer, por lo tanto voy a empezar a simplificarlo. Y esa simplificación me va a permitir relacionar esos pictogramas con otros pictogramas, lo cual me va a dar una idea, una frase, un ideograma. Aquí veis cómo van evolucionando. Os parece complicado, pero no es tan complicado, ¿vale? Cómo van cambiando esos símbolos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un poquito, pues, varias figuras de lo que están formando, esta escritura cuneiforme. Vale. Esa sería la primera. Después tenemos la escritura egipcia, ¿vale? Creo que todas las conocéis. Jeroglíficos. Yo dibujo pictogramas, yo dibujo símbolos y tenemos que relacionarlos. Cuando vemos egipcios ya veremos que esta es una escritura sagrada. Es la primera que hay, pero va a quedarse solamente para lo oficial, para lo religioso. Para funcionar día a día van a buscarse una o dos escrituras mucho más sencillas, mucho más fáciles de manejar, el demótico. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la escritura india, de los símbolos indios. ¿De acuerdo? La escritura olmeca, mexicanos, también nace allí. Esta zona de Maya, de Inca, también hay. Y aquí tenemos la primera escritura china, que va a evolucionar hasta llegar a esto, que es más o menos lo que conocemos ahora. Pero la original fue esta. Es la más reciente de todas. Bien, ¿por qué surge la escritura? Lo he dicho antes. Necesidad de control, necesidad de contabilidad. La sociedad se ha complicado mucho. Yo estoy recogiendo, yo estoy levantando y lo primero que vamos a encontrar, la más antigua, son tabletas donde ponemos símbolos, cabezas de res o mieses y símbolos. Seguramente representarían cantidad. Pepito ha traído tanto o ha aportado tanto o tiene que pagar tanto. Una necesidad de contabilizar. Ya había símbolos antes, ya están hablando de protoescritura por ejemplo, el arte esquemático. Pero de pronto aquí va a surgir eso. Repito, algo que más o menos todos han pensado que es relativamente fácil. ¿De acuerdo? ¿Cuándo surge la escritura? A pesar de que la idea puede ser muy anterior. Cuando necesito tener la escritura. Cuando necesito esa escritura me es útil. Y a partir de eso, va a salir la novela, la historia, el poner leyes por escrito, el conocimiento, la ciencia. Por poneros un ejemplo. Os pongo unos deberes y yo me acuerdo, pero cuando son muchos deberes necesitáis escribirlo. Escribís cuando tenéis la necesidad. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Mucha gente hace inventos, pero los hace fuera de tiempo. Esos mismos inventos, al cabo de 100, 200 años, van a llevarse a la práctica. Os voy a poner un ejemplo que todos conocéis. Leonardo da Vinci. Aquí tenéis cosas que inventó Leonardo da Vinci. Una fortaleza, una especie de tanque, a la delta,
ballestas gigantes, aparatos, una especie de helicóptero, ¿de acuerdo?, de avión, bicicleta, bueno, cosas que se chica que el tornillo sin fin, o el perforador, una especie de metralleta o de cañón simultáneo, un barco que después lo veremos en los barcos a vapor, ¿de acuerdo? Cantidad de cosas que en su momento, el tornillo sin fin sí, prácticamente no se aplicaron. Se van a aplicar 100, 200, 300 años después. El globo, el ala delta, el avión, la bicicleta, un traje de buzo, también va a diseñar Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, entre otras cosas, era contratado por las ciudades para proteger sus defensas. Os digo un poquito que yo voy a con la escritura. Habían ideas anteriores, pero de pronto necesito escribir. Todos los inventos no se producen cuando a alguien se le ocurre. Es cuando tengo necesidad de que ese invento sea útil. Bien, la escritura, repito, va a cambiar bastante el mundo, va a acelerar el conocimiento. Hay gente, fijaros, que divide ya la historia y la prehistoria. Incluso relacionado con la escritura, lo digo ahora también porque es interesante, va a haber otro invento, que es la imprenta. En 1452, en Gutenberg, se va a inventar la primera imprenta, imprenta de piezas móviles, y va a ser también otro cambio muy, muy importante. Hasta ese momento todo se hacía en plan caligrafía, escrito todo a mano. Yo quiero un libro, tengo que encargar que alguien lo copie. Ahora no, ahora voy a poder empezar a hacer esos libros en una gran cantidad. Bien, este invento, la imprenta, va a hacer que ese conocimiento, que solamente ya podían conocer alguna gente, se popularice, se ponga al alcance de todas las personas todo el conocimiento. El primer libro que se imprimió, el segundo, pero bueno, fue la Biblia de Gutenberg, en 1452-1453. Que fue aprovechada después por Lutero para plantear todo el cambio religioso que significó el protestantismo. Se basó en que todos tuvieran una Biblia. Bien, es tan importante esto de Gutenberg que hay muchos historiadores que consideran que el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, recuerdo, 1453, caída de Bizancio, o 1492, descubrimiento de América, debería ponerse en el 1452, fijaos que es más o menos por la misma época, con la utilización de la imprenta, que va a popularizar, que va a hacer accesible la ciencia a mucha más gente. Y cuando más gente sabe, cuando más gente piensa, cuando más gente conoce, se evoluciona más rápidamente. Aunque también os puedo decir, se ve que lo tenía por aquí, que ya los mesopotámicos tenían una especie de una pequeña imprenta, estos rodillos, estos cilindros sumerios, es un cilindro con un hueco en medio, que lo que van a hacer simplemente, yo lo imprimo en este cilindro, es de cerámica, y lo que hago es ponerlo sobre una tabla de arcilla, pongo un palo, lo hago rodar y se graba todo lo que tengo aquí escrito. Es una forma de una pequeña impresora, una pequeña forma de poder escribir mucho, repetirlo mucho, con un pequeño esfuerzo. Perdón, estaba buscando también antes esto, que ya me lo he enseñado, cómo se hace la escritura mesopotámica.